Hola, hoy vamos a empezar a aprender del presente del subjuntivo, que es uno de los temas gramaticales en el cual vamos a enfocarnos más este año, ¿ok? Vamos a hablar de qué es, cómo lo formamos, hoy qué es más o menos y cómo lo formamos. Y la semana que viene, después de practicar un poquitito con la formación, vamos a hablar más de cómo lo usamos, cómo se usa el presente del subjuntivo en una oración. Pero primero, es importante saber qué es el subjuntivo. Deben saber que es uno de los tres modos, o en inglés, three moods de verbos, y ya usan dos y usan uno, el indicativo, muchísimo. Que ustedes han usado el indicativo desde que empezaron a aprender el español. Y se usa para hablar de los hechos o los datos, es decir, the facts. Bueno, según la persona que está hablando. Y ya, saben el presente, el pretérito, el imperfecto, el presente perfecto, el presente progresivo, todos esos tiempos verbales son del modo indicativo. El imperativo, que deben haber aprendido en español 2 con los mandatos informales y espero en español 3 con los mandatos formales y plurales, pero el imperativo es para los mandatos o commands, ¿sí? Así, por ejemplo, cuando yo digo saquen la tarea o empaquen todo, por favor, estoy usando mandatos, ¿vale? ¿Ok? Y hoy vamos a empezar a hablar del subjuntivo. Y usamos el subjuntivo para decirle a otra persona que haga algo. ¡Qué raro! El verbo haga es en el subjuntivo. Fenomenal. Que es una conjugación en el presente del subjuntivo del verbo hacer. ¿Ok? Las formaciones son distintas y las reglas para usar el modo subjuntivo también son muy distintas. Y como mencioné antes, vamos a discutir las reglas con más detalle la semana que viene, ¿sí? Vale. Ahora hablar de las conjugaciones. ¡Yay! Para formar el subjuntivo es necesario que sigas estas reglas. Y vas a ver más tarde por qué, ¿ok? Así recomiendo fuertemente que escriban estas reglas, ¿vale? Para los verbos AR es necesario escribir la forma yo en el presente y después vas a quitar la letra O del final del verbo, ¿ok? Después de conjugar el verbo de forma yo en el presente del indicativo, vas a quitar la O y añadir las terminaciones E, es, hemos, es y en. Para conjugar los verbos ER e IR en el presente del subjuntivo, empiezas con la forma yo en el presente del indicativo. Otra vez, es importante que sigas esta regla. Vas a quitar la O y después necesitas añadir las terminaciones a, as, a, amos, ais, an. Y ustedes van a oír mucho que yo digo bien, van a flip the endings. You're going to flip the endings. Es decir, para los verbos AR, cuando los conjugamos en el presente del subjuntivo, usamos las terminaciones ER. Y para los verbos ER e IR, cuando los conjugamos en el presente del subjuntivo, usamos las terminaciones AR. Y ahora tengo unos ejemplos y recomiendo que ustedes copien, ¿vale? Nuestro verbo AR aquí es incentivar y es verbo completamente regular. Tenemos incentive, incentives, incentive, incentivemos, incentives y incentiven. El verbo proponerse tiene unas cosas bastante raras. Primero es verbo reflexivo. Así ustedes van a notar la letra C al final del infinitivo proponer. Y también el pronombre reflexivo apropiado, mete se, nos, os o se, en frente de cada conjugación. El verbo proponerse se relaciona con el verbo poner. Y como sabemos,
poner es verbo yogo en el presente del indicativo, es decir, que la forma yo de poner relacionado con el verbo proponer es pongo. Así la forma yo en el presente del indicativo de proponer es propongo. Por lo tanto, necesitamos quitar la O de propongo y añadir las terminaciones apropiadas. Por lo tanto, en fin, tenemos me proponga, te propongas, se proponga, nos propongamos, os propongáis y se propongan. Para el verbo venir, nuestro verbo ir, vas a notar lo mismo, ¿vale? Que tenemos un verbo yogo, es decir, la forma yo en el presente del indicativo es vengo, ¿ok? Vamos a tener vengo, lo siento, y quitar la O. Y vamos a tener venga, vengas, venga, vengamos, vengáis y vengan. Recomiendo fuertemente que escriban los ejemplos. Y ahí está mi pantalla. Ok. Vamos a seguir con unas reglas más en cuanto a las conjugaciones. Verbos AR e IR con cambio de raíz en el presente. Así, por ejemplo, tenemos defender, perder, jugar, ¿ok? Y poder. And señora went a little Spanglishy here. Silly señora. Van a mantener su cambio de raíz con excepción de las formas nosotros y vosotros. Es decir, que siguen las mismas reglas para las conjugaciones como boot verb que usamos en el presente del indicativo. Así, por lo tanto, vamos a tener pueda, puedas, pueda, podamos, podáis y puedan. Verbos IR que tienen cambio de raíz en el presente del indicativo tienen un cambio extra en las formas nosotros y vosotros. Así quiero que ustedes miren con cuidado. Primero el verbo sentir, to feel. En el presente del subjuntivo tenemos sienta, sientas, sienta. Y ahora, en la forma nosotros, tenemos un cambio de raíz extra, sintamos. La forma vosotros, otro cambio extra, sintáis. Y la forma ellos, ustedes, vuelve a esa forma de boot verb, sientan. Dormir, un verbo que cambia en el presente de O a UE, presente del negativo, tiene otro cambio, un poco distinto. Que tenemos duerma, duermas, duerma. En la forma nosotros tenemos durmamos. Forma vosotros durmáis y la forma ellos, ustedes duerman. Sí, hay ese cambio extra en las conjugaciones nosotros y vosotros. Así es importante notarlo en los apuntes, ¿vale? Unas cositas más que tienen que saber. Los verbos que terminan con cargar y zar tienen el mismo cambio de ortografía o cambio de spelling como en la forma yo del pretérito, pero en el subjuntivo usamos los cambios para cada conjugación. Y ustedes ven aquí, por ejemplo, tendríamos para practicar, practique, practiques, practique, practiquemos, practiquéis y practiquen. Los verbos gar, como llegar, van a tener las letras G, U, E para cada conjugación. Y zar, como para empezar y comenzar, van a tener las letras C, E en cada conjugación en el presente del subjuntivo. Finalmente, vamos a terminar con unos verbos completamente irregulares en el presente del subjuntivo. Así hay 5 que tengo notado aquí en los apuntes y es importante que ustedes los escriban, ¿vale? ¿Sí? Si tenemos de, des, de, demos, des y den. Estés, esté, estemos, estéis, estén. Vaya, vayas, vaya. Vayamos, vayáis y vayan para dar, estar e ir. Los últimos 2 verbos que deben saber para hoy son saber, que significa to know información, sí, y ser, el otro verbo que significa to be. Para saber, sepa, sepa, sepa. Sepamos, sepáis, sepan.
Y para ser sea, 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 seamos, seáis, sean. Muy bien, es todo bueno por hoy y lo que va a pasar es que la semana que viene vamos a, y después de practicar, vamos a saber cómo usar el presente del subjuntivo. ¡Yay! Nos vemos.